Listo. Bien, entonces, la idea es que vamos a hacer una construcción en Excel que nos permita entender un poquito cómo funciona el teorema del límite central, ¿ya? Y cómo esa distribución de medias se va acercando a la media de la población. Lo vamos a hacer dos veces, lo vamos a hacer en un ejercicio pequeño primero. Es un ejercicio que se usa normalmente en los cursos de estadística y es que tengo 50 encuestas donde le pregunto a unas personas unos datos, ¿ya? Les preguntamos las horas que trabajan a la semana, la edad, la satisfacción, las características, o el ingreso personal y el ingreso familiar en una unidad monetaria. Voy a tomar los datos de la columna ingreso familiar, que son 50 datos, ¿sí? Y los voy a copiar en otra hoja. ¿Sí? Entonces voy a, yo obviamente ya tengo los datos listos, pero entonces les quiero contar qué fue lo que, qué fue lo que hice para que nos quede un poquito claro. Entonces, acá hay 50 datos y yo lo que hice fue coger esos 50 datos y copiarlos de 10 en 10. ¿Listo? Si usted mira acá, hay 10 por 5, 50. ¿Cómo los partí? Los partí ubicando, eh, las medias aquí en cada caso. ¿Listo? O sea, lo que hice fue coger los primeros 10, estos serían del 11 al 20, del 21 al 30, bueno, los coloqué de distintas maneras para poderlos ubicar. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a sacar muestras. En este primer paquete voy a tomar muestras de 9 elementos. ¿Listo? Entonces, en este caso lo que voy a hacer es que voy a tomar unas muestras de... eh, voy a tomar unas muestras de 9 elementicos. ¿Sí? ¿Cuáles 9 elementos? Pues los que están acá marcados. ¿Sí? Voy a sacar varias muestras arrastrando, ¿ya? Y sobre esas muestras, pues voy a construir una distribución de medias. ¿Listo? Entonces, a cada una de esas muestras le saqué el promedio, ¿sí? Digamos, por ejemplo, esta, pues es el promedio de estos 9. Estas de acá, pues son el mínimo, el máximo, el rango, la cantidad de intervalos que quiero hacer y el tamaño del intervalo. Esto lo hemos hecho varias veces ya en clase. Y acá, pues tengo listos los intervalos para poder construir un histograma. Bien, en este ejemplo, tomé menos elementos en cada muestra, tomé solo 8. Entonces, si usted se da cuenta, lo que hice ahí fue tomar 8 en muestra, ¿sí? Y con esos 8 en muestra, realizar el mismo proceso. ¿Listo? Entonces, sacar el mínimo, el máximo y demás. Acá hice una construcción más. En este caso tomé 10 en cada muestra y vamos a hacer una última con 15 en cada muestra. ¿Listo? Voy a hacer una última que tenga un poquito más ¿de qué? De elementos en cada muestra. Entonces voy a tomar 15. Entonces voy a hacer el promedio. Aquí claramente hay 15 elementos. Entonces arrastramos. Obviamente aquí hay menos elementos, porque acá digamos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, en cada una de estas hay una cantidad de elementos más o menos parecida. Aquí hay 8. Aquí hay 9. Aquí hay 9 también. ¿Sí? Aquí en la esquina inferior usted ve el recuento. Y en esta pues me quedaron muy poquitos porque solo hay 6. Entonces le voy a meter otras 6 muestras. Entonces eso va a ser el promedio. Ahorita les voy a explicar una situación sobre búsqueda de muestras acá, ¿vale? Que también es importante. Y acá pues hay otras 15. ¿Listo? Y también arrastramos. Listo. Hay unas muestras. Bien. Entonces revisamos. Acá lo que estoy haciendo es buscando mínimos, máximos y demás. Acá en esta, pues
tengo que ajustar porque esta tiene un elemento más para que los intervalos ajusten en lo que tienen que ajustar. Ya todo lo demás pues se va a calcular automáticamente. En esta lo mismo porque esta tiene un elemento más. Perdón, esto es mínimo hasta G28. ¿Listo? Todo esto que estoy haciendo es porque voy a hacer unos histogramas. ¿Ya? Recuerden que lo que quiero es ver que esto se va a empezar a parecer a la normal. Y vamos a copiar y pegar esto una vez más para hacerlo acá con esto. ¿Listo? Con la diferencia de que aquí pues ya va a ser un rango mucho más largo porque tomé muchas más muestras. ¿Vale? La primera pregunta que uno se haría es, bueno, ¿y cuál se tiene que parecer más a la normal? De acuerdo al teorema del límite central, entre más elementos tenga la muestra, es decir, estas de aquí abajo, deben dar más parecidas a una distribución normal con respecto a las anteriores. ¿Listo? O sea, estas se tienen que parecer más a la normal que la anterior. ¿Por qué? Porque mis muestras son más grandes. De hecho, podemos tomar una más. Y voy a tomar muestras de 20. ¿Sí? Sobre una población de 50, tomar muestras de 20 es muy generoso. Es una muestra grande. Entonces voy a tomar estas. Entonces esta va hasta el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exacto, ahí está, hasta de 10. Y voy a tomar otras muestricas de a 20. Las voy a tomar de otra manera. Esas también tienen 20, ¿no? 4 por 5, 20. 5, 6, 7, 8, 9, 10. La última tiene que dar hasta 10. Perfecto. Listo. Y vamos a repetir el mismo ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí el teorema del límite central? Lo que me dice el teorema del límite central es que esa distribución de medias muestrales tiene que ser cada vez más similar a, a una distribución normal a la medida que el n va aumentando. ¿Listo? Y ahorita lo comparamos con la media de toda la, de toda la población, que eso también lo podemos hacer sin mayor dificultad. Vamos a revisar acá los intervalos que estén bien. Perfecto. Entonces, recapitulemos hasta acá qué es lo que llevamos. ¿Listo? Tomé 50 datos de una encuesta que me dieron acá. Y con esos 50 datos, pues lo que hice fue sacar una tablita aleatoria. ¿Sí? Con esas 50 datos y esa tablita aleatoria, empecé a tomar unas muestras para calcular las medias. Muestras de distintos tamaños. ¿Por qué razón? Porque lo que quiero ver es cómo se comporta la distribución de medias muestrales a medida que la muestra aumenta de tamaño. ¿Bien? Entonces, finalmente, lo único que necesito es generar unos histogramas. Entonces voy a análisis de datos, histograma. ¿Mm? En este caso voy a trabajar sin rótulos porque tengo los datos ahí en crudo, si se les puede llamar así. Estos son los datos sobre los cuales quiero construir el histograma. Estos son las etiquetas que quiero para mi histograma. Y quiero que salga acá, al ladito, con su respectivo gráfico. ¿Listo? Como siempre, a los gráficos les damos en el formato de la serie de datos. Le quitamos el espacio para que se vea un poco. Para que se vea un poco más histograma. Entonces le ponemos ahí 0. ¿Listo? Entonces, este es el primer histograma. ¿Mm? Que de una u otra manera se parece a una distribución normal. ¿Cierto? O sea, uno lo ve y uno dice, eso tiene pinta de ser una distribución normal. Repitamos el ejercicio ahora con estos datos. Entonces, es la misma historia. Simple y sencillamente tengo que venir y mover. Que ahora es con estos, y que el rango de salida es más abajo. ¿Sí? Que necesito que me salga aquí ahora. Las instrucciones pues ya están. Ah, es que este me quedó mal. El rango de salida.
quedó mal digitado. Acá. No necesitamos ver la ayuda. Este rango de salida es acá. Y listo. Entonces tengo de nuevo otro histograma que debe parecerse un poquito más a una normal. Ya vamos a darle el formato a la serie de datos para que nos vaya quedando claro. Listo. Ustedes dirán, profe, el primero se ve mejor que el segundo. Y claro que sí, porque en este teníamos muestras de 8. En el primero tenemos muestras de 9. Entre más elementos tenga la muestra, debería verse mejor. Ahora lo vamos a hacer con este que eran muestras de tamaño 10, muestras mucho más grandes, ¿vale? Entonces, en este histograma, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora con este de aquí abajo. Con este de acá. Lo vamos a poner que salga acá, con la configuración que tenemos. ¿Listo? Y me vuelve a salir mi histograma, ¿ya? Ustedes dirán, profe, es que son muy poquitos datos, eso no se ve tan bien. Ya ahorita vamos a hacer un ejercicio un poquito más voluminoso y con datos reales como para entender un poquito mejor el asunto, ¿vale? Entonces, lo que estoy haciendo, digamos que lo que estoy tratando de hacer en todos los casos, pues es obtener ¿es la qué? Es obtener pues la distribución de lo que me dice el ejercicio o lo que me plantea el ejercicio, son las medias muestrales, ¿no? Pues que eso todo el tiempo va a tener que estar ahí pendiente. Permítanme un momento. Aquí vamos a corregir algo rápido porque estos intervalitos se deben calcular es con la diferencia de cada tablita, no con la diferencia de la primera, pero pues estaba fija. Entonces ya los ajustamos acá rápidamente, que no es con H5, sino con el tamaño del intervalo que pertenece a cada categoría, ¿vale? Por eso estaba dando como raro este último. Pues ya los ajustamos acá todos rapidito, no hay problema, ¿vale? En este caso sería H34 y arrastramos. ¿Listo? Voy a borrar este. Voy a borrar este. Y los vamos a volver a calcular aquí rápidamente, ya con el ancho que es, ¿vale? Entonces, bueno, este que es el que ya teníamos listico, ¿no? Que efectivamente ya le empezamos a ver el comportamiento que queríamos. Como siempre, en el formato de la serie de datos le pedimos que me pegue las barras. Hacemos el histograma de acá, que está pendiente. Los datos van a ser estos de acá. Los rótulos van a ser, o los rangos de clases, van a ser estos de acá. Y quiero que salga donde había puesto el primero, es decir, acá. Aceptar. Acá quedó ese rango de salida, tiene que ser acá. Está tomando los rangos como si fueran de otra hoja. Estoy siempre en la misma hoja. Y el rango de salida acá. Listo. Aceptar. Listo. Upa. Si se dan cuenta que este ya nos va dando más la idea de la normalidad. Y bueno, vamos a hacer el histograma ¿de la qué? De la distribución de muestras que tiene las muestras más grandes. ¿Listo? Porque eso nos debe dar una aproximación cada vez mejor a una distribución normal, ¿ya?
Entonces vamos a revisar esa última, ¿no? Que es esta. Entonces, esta de acá, como ustedes se dan cuenta, tiene, estas últimas que tomé, pues tienen muchísimos más datos en la muestra. Revisemos, por ejemplo, esta, ¿no? Exploración H48, ¿sí? Y arrastramos para que nos ajuste, ¿sí? Y vamos a hacer el histograma con esta. Recuerden que estas son las medias muestrales más grandes que yo tengo. Entonces voy a hacer el histograma con estos datos de aquí abajo. Con estos intervalos de aquí abajo. Y quiero que salga ahí al ladito. ¿Listo? Entonces, el gráfico, creo que sí me salió más arriba. Acá, efectivamente. Ya lo bajamos para que quede allá enfrentado. Pero si usted mira el histograma ya le está dando pinta de normalidad. ¿Mm? Porque en el histograma ya le están dando eh, la noción de que en el centro hay como unos valores de acumulación. ¿Mm? Y esa es parte como de la idea. Entonces lo que podemos ver es que claramente las medias, a medida que yo voy tomando cada vez más medias, eh, estoy obteniendo una distribución que se parece cada vez más a la normal, ¿vale? Vamos a hacer una última verificación sobre este ejercicio y es una verificación de promedios, ¿sí? Como para entender cómo funciona ese proceso también. Entonces aquí yo voy a calcular el promedio de toda la población. ¿Listo? Es decir, este de acá es la media de la población. Y voy a venir y voy a calcular por aquí algunas medias de las medias de las muestras. Entonces voy a calcular acá el promedio de estas medias muestrales. Bien, entonces es cercano. Cuando yo venga y lo coja acá, me toca obviamente correrle un poquito porque falta un numerito. Miren, 456, 442. ¿Mm? Recuerden que la que menos tiene es esta. Y ahora miremos con las que tienen más elementos a ver qué pasa. 450. ¿Mm? Tengo que copiarla primero para poderla pegar. 453. ¿Sí? Ahí va. Obviamente usted dice se pasa, en algunas se pasa, en otras baja, pero pues se va acercando, ¿no? Recuerde que acercarse por arriba o por debajo, pues es igual, ¿no? Y en este último caso, pues 432. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a medida que yo voy tomando las medias muestrales, las medias de esas muestras, pues me voy acercando un poco más a la población. Sin embargo, usted podría decir, profe, pero es que esa tomada, eso que usted dice que tomó aleatoriamente las muestras, eso está como raro. Esa manera, pues porque finalmente mi proceso aleatorio fue coger esto de acá, copiarlo y pegarlo de 10 en 10. Entonces usted podría decir, bueno, pero usted en realidad no está tomando muestras aleatorias, ¿sí? Usted en realidad no está sacando muestras aleatorias de un archivo y usted tiene los datos acomodados para que le cuadren. Pues claro, es válido y es una forma rápida de verlo. Yo acá tengo preparado otro con unos datos concretos que ya les voy a mostrar. Pero entonces quiero mostrarles cómo se pueden sacar las muestras para que ustedes entiendan este proceso, cómo se hace. Entonces, para esta segunda parte que hoy voy a tratar de mostrar, también ilustrando el teorema del límite central, pero yendo a la parte del muestreo, voy a utilizar un conjunto de datos reales. Conjunto de datos reales que voy a utilizar es este. Como ustedes se dan cuenta aquí la pestaña dice casos COVID. Estos datos que yo tengo acá son datos tomados del Instituto Nacional de Salud de Colombia, donde está el registro de los casos de coronavirus
este es el registro que ellos tienen hasta el momento, ¿no? Entonces, si uno quiere ir a la parte de abajo, hay 97.886 registros, ¿ya? Usted dirá, "Uy, pero las noticias hablan de todos esos casos". Sí, acá están todos los casos. Todos, todos, todos. Cuándo se reportaron, cuándo se recuperaron, o pues si no tienen fecha de recuperación es que se murieron. Bueno, las informaciones pertinentes para los casos importados, de qué país venían, todo. Toda esa situación está acá. Y entonces, para empezar, pues yo voy a tomar una variable de este conjunto. Una variable que sea numérica y de la cual me interese sacar las muestras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la variable de la que me interesa sacar las muestras es la edad. Entonces la voy a copiar. ¿Listo? Les voy a contar qué fue lo que hice yo acá en esta hoja para obtener esas muestras, pero lo voy a hacer de cero con ustedes para que nos quede claro a todos. Bien. Entonces, esas que yo tengo ahí son edades, ¿sí? Son edades, las edades de las personas que están contagiadas con coronavirus. Las copié y las pegué en el orden de la lista. Si usted quiere verificar, ahí está el recuento, 97.846 casos, es decir, ahí están todas. Y la edad promedio, ¿sí? Aunque uno le diga echen cuentos de que eso es de viejitos, la edad promedio de las personas enfermas es de 39.24. ¿Listo? Ese sería el MIU, y el promedio de la población para nuestro caso. Entonces yo le quiero sacar muestras aleatorias a esto. ¿Listo? Quiero venir y quiero sacarle unas muestras aleatorias a esto. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Les voy a enseñar. Entonces acá vamos a hacer muestra aleatoria 1. Entonces voy a enseñarles una primera técnica para sacar una muestra aleatoria. Para eso, pues voy a crear aquí una columna aparte que se llame aleatorio. ¿Listo? Y voy a utilizar una secuencia que se llama aleatorio. La función aleatorio lo que hace es generar un número entre 0 y 1. En su calculadora científica, en la calculadora normalita que usted tiene, se va a dar cuenta que hay una tecla cuya segunda función es RND. ¿Mm? Esa tecla, esa segunda función de esa tecla, RND, es exactamente esta misma. Cada vez que usted invoque esa función en la calculadora, le genera un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Ya? Bien. Entonces, voy a darle doble clic y me arrastró. ¿Eso qué quiere decir? Que al frente de cada una de mis edades hay un número aleatorio. ¿Ya? A cada una le doy un número aleatorio. Esta función aleatorio tiene una particularidad y es que cada vez que usted la recarga, reasigna. ¿Sí? Miren, cada vez que yo hago una operación sobre la hoja, yo la llamé acá en la primera. Y cada vez que yo vengo acá y le doy, él vuelve y los genera. ¿Listo? Bien. Pero ustedes miran, bueno, profe, ¿y la muestra aleatoria dónde está? Voy a sacar una muestra, voy a sacar muestras aleatorias, muestras de 15 personas. Bien, cada vez que escribo me la cambio. Bien. Entonces, lo primero que hago es seleccionar estas dos cosas. ¿Sí? Tengo seleccionadas esas dos cosas. Y aquí en inicio, como esto tiene una opción de ordenar, le voy a decir que ordene por la columna aleatorio de menor a mayor. Se demora un poquito. Listo, ordenó. Y cuando ordenó la columna aleatorio de menor a mayor, los primeros 15 elementos que salieron fueron estos. ¿Listo? Quiero otra muestra. Pues yo vengo de nuevo, cojo mis dos columnas y le digo que de nuevo ordene por aleatorio. Ordena por aleatorio y me salen acá otros 15. ¿Sí se dan cuenta? Y miren que cada vez que yo oprimo Enter, esto cambia. Y pues claro, cada vez que esto cambie, yo voy a cambiar la ordenación. Entonces yo simplemente tengo que venir y ordenar por la columna que yo nombré, que se llama aleatorio. Y cada vez que yo haga esa reordenación, pues él me va a generar, le va a dar un nuevo orden a esa lista. Entonces siempre que yo saque los 15 primeros, tienen un orden distinto. Entonces, esta es una manera de obtener muestras aleatorias, ¿ya?
Si usted se dio cuenta, yo aquí obtuve unas muestras aleatorias. Voy a sacar dos más, como para poder hacer un poquito de ejercicio con lo que veníamos haciendo. Una y dos. Una más voy a sacar. Me perdí esa acá. Qué pena. Orden personalizado. Aleatorio. Listo. Y ahí vino y reordenó a esta gente. ¿Listo? Y ahí me va sacando muestras aleatorias. ¿Listo? Si yo quisiera, sobre estas muestras aleatorias, pues podría, digamos, una de las primeras verificaciones que yo puedo hacer es venir y sacarle los promedios a esas muestras aleatorias. ¿Mm? Y pues si usted se da cuenta, los promedios están relativamente cercanos al promedio de la población, porque el promedio de la población era, acá lo tenemos, 39.2. Y mire que en el muestreo aleatorio que hicimos, sale 41, 42, 45, 34, 43, todas dan cercanas. De hecho, si yo cogiera esto por filas, ¿sí? Si yo cogiera esto así, pues esto también son muestras. Muestras más chiquitas, pero muestras al fin y al cabo. Y esto es un muestreo aleatorio, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el promedio de todas esas? 41.2. ¿Cuál es el promedio de todas estas? 41.2, ¿sí? Entonces, ¿sí se van dando cuenta que toda esta situación funciona exactamente igual? Entonces, esto que les acabé de explicar acá es una técnica para obtener muestreo aleatorio. ¿Por qué lo estoy mostrando? Porque en los libros de probabilidad uno siempre está muy... O sea, el libro siempre le dice a uno como se escoge una muestra aleatoria de 50 clientes, se escoge una muestra aleatoria de 30 muestras. Bueno, sí, pero eso cómo se hace en la vida real. O sea, ¿cómo voy yo y escojo 50 aleatorios de una base de datos? Así se pueden escoger y así se pueden armar. ¿Listo? Entonces, esta es una opción de hacer muestreo aleatorio. Voy a duplicar esta pestaña para mostrarles la segunda posibilidad de hacer muestreo aleatorio. Entonces, la voy a poner antes de la hoja 1. Tenía que darle crear una copia. Qué pena. Crear una copia antes de la hoja 1. Listo. Y pues voy a borrar todo. Porque esta va a ser la segunda manera de sacar una muestra aleatoria. ¿Listo? Entonces, vamos a sacar aquí las muestras. Voy a borrar esto de edad, porque finalmente pues ese rótulo digamos que no lo necesito tanto. Bueno, dejémoslo, no hay problema. Entonces, ¿cuál es la segunda manera para sacar una muestra aleatoria? En nuestro paquete de análisis de datos. ¿Sí? Que ya recordamos que aquí en análisis de datos yo tengo hartas opciones. Entonces, aquí aparece mi herramienta, herramientas de análisis de datos. Y en la herramienta de análisis de datos, yo tengo una opción que dice muestra. Entonces, vamos a ver cómo funciona. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esa muestra? Primero le tengo que dar un rango de entrada. Yo ya lo tengo acá seleccionado porque hice el ejercicio previamente. Entonces seleccioné todos esos datos y tengo marcados rótulos porque el primero es edad. Y acá él me dice qué tipo de muestreo quiero hacer, periódico o aleatorio. ¿Qué es un muestreo periódico? Sáqueme cada 10, ¿sí? O sáqueme cada 15. O sea, es decir, si yo le digo sáqueme cada 15, me va a sacar al sujeto que esté en la posición 15, en la posición 30, en la posición 45 y así sucesivamente. Eso es una forma de hacer muestreo aleatorio. O sea, es una forma de hacer muestreo. O la otra, pues es aleatorio. Entonces, ahí me pregunta, ¿cuántas muestras quiere? Quiero 15 muestras. Y el rango de salida, pues lo tengo que fijar, digamos, acá. Y él acaba de hacer lo mismo que hicimos nosotros ahorita. ¿Sí? Él acaba de escoger allá al azar a 15 tipos de esos 90.000. Saquemos 5 muestras, como lo hicimos ahorita. Pues igual, miren que esto
simplemente lo único que tengo que ajustar es el rango de salida para que ¿qué? Para que me queden iguales a las anteriores. ¿No? Voy a hacer un panelcito igual al que hicimos en la página anterior, ¿sí? De muestreo aleatorio, para que lo entendamos un poquito. Muestra aleatoria. Ahora acá, otra muestra aleatoria. ¿Mm? De 15 también, solo que ahora va a salir en F. Y acá pues vamos a hacer otra muestra aleatoria. Solo que ahora pues va a salir acá en G. ¿Listo? Y estas también son muestras aleatorias. Y estas también se comportan igual que las otras. ¿No? Entonces, promedio. Voy a sacar el promedio de cada muestra de 15. Miren que aquí aparece que el promedio de estas muestras aleatorias es 39,8. ¿Sí? Y pues voy a hacer los promedios de estas muestras aleatorias por acá. Que también es 39,8, obviamente. Pero cuando yo venga y seleccione los datos completos, miren que el promedio de, o sea, la media de toda la población es 39,2. Entonces usted dirá, claro, las medias de estas poblaciones se acercan a la media de la población, pero estas que el profe acaba de hacer con este método se acercan más que las anteriores, ¿sí? Finalmente hice el mismo ejercicio de sacar 5 muestras de 15 y calcular estas medias, ¿sí? Voy a poner acá el resumen, ¿no? Finalmente lo que yo quería era calcular el promedio de todo esto y me dio 41,2. Y cuando yo vine acá y calculé el promedio de todo esto, tiene 39,81. Y este es mucho más cercano. ¿Por qué razón? Yo acabo de obtener muestras aleatorias por dos métodos, pero de los dos métodos, el primero es mucho más artesanal que el segundo, ¿sí? O sea, el primer método de calcular muestras aleatorias le sirve a usted, lo desvara, pero en términos de la aleatoriedad es mucho mejor el segundo. ¿Sí? Es decir, el segundo me garantiza que esa distribución, que ese muestreo aleatorio, pues digamos que se selecciona de mejor manera con respecto a una distribución. ¿Listo? Entonces, eso como para que lo tengamos ahí claro. Bien, finalmente, pues voy a ir al ejemplo que les tenía preparado de los casos del COVID. Estas muestras que yo tengo acá fueron extraídas por el método que les acabo de mostrar. Aquí hay muestras de 5 personas y aquí hay muestras de 10 personas. En ambos casos, pues tengo la misma cantidad de muestras y es que tomé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 muestras. O sea, tomé 10 muestras de 5 personas y 10 muestras de 10 personas. ¿No? Y vine y construí los histogramas. Igual que como lo hicimos ahorita, solo que con estas muestras del COVID. Si usted se da cuenta, efectivamente, cuando la muestra es el doble de grande, esto tiene un comportamiento mucho más parecido a una normal. ¿Sí? Entonces, ya eso nos permite entender un poquito mejor el problema del límite central. Y es que puede que yo no sepa cuál es la media de toda la población, pero si yo voy sacando casos, pues puedo ir obteniendo un poquito más ¿la qué? La idea de lo que estamos haciendo. Para terminar esta parte del Excel, en este de la muestra aleatoria 1, les voy a hacer a darles como una ñapa de información. Con un conjunto de datos grande vale la pena. Probablemente esto sea repaso del primer curso de estadística, pero es bueno que lo tengamos. Entonces, ¿cómo se encuentra la estadística descriptiva? Entonces, en la estadística descriptiva uno busca el rango de entrada, en este caso es todos esos datos, tiene rótulos en la primera fila. El rango de salida lo voy a poner al comienzo del libro, o sea, por acá. Y le voy a pedir que me haga el resumen de estadística. Miren que aquí hay un cosito que dice nivel de confianza para la media 95%.
Eso no lo vamos a mirar ahorita, pero tiene mucho que ver con lo que hablábamos ayer de hacer una probabilidad con un nivel de confianza. Listo. Entonces miremos a ver qué sale. Ahí se demora un poquito. Bueno, entonces miren, efectivamente la media es esta. El error típico del que tanto hablábamos, ¿lo recuerdan? Y que ayer lo calculábamos. Miren que Excel le hace el favor a uno y le calcula cuánto es el error típico. Entonces ya con esto uno puede hacer un poquito más los ejercicios de lo que hablábamos la vez pasada. Que si la demostra, que si tiene un sesgo, sí, miren, está sesgada, porque el coeficiente de asimetría es positivo, cercano a cero, pero positivo. Cuando yo miro los histogramas que hice acá de las muestras, me doy cuenta que la distribución sí tiene la carga de datos hacia un lado. ¿Sí? De hecho, este es el histograma con absolutamente todos los datos a 3 intervalos y carga mucho más para un lado que para el otro. ¿Sí? Ese es como el esto. Si quieren podemos hacer aquí el histograma de toda la distribución, pero con muchos más intervalos. Yo voy a poner 10 intervalos, por ejemplo. ¿Sí? Pues como puse 10 intervalos, necesito alargar esto un poquito más. Y hacemos el histograma de todas las edades del COVID, pues. Listo, ahí está. Entonces hagamos acá el histograma. Cambiamos los rangos de entrada, porque pues en esta necesito todos los datos. Entonces me voy a ir al comienzo. Para quienes no saben, pues uno toma control shift abajo y él llena la fila con todos los datos que no están, que están en la columna. Eh, Aquí en el rango de clases, entonces el rango de clases deben ser los intervalitos que yo vine y calculé, y estos de acá. Listo. Y el rango de salida, pues lo voy a poner aquí donde lo tenía, al lado de estos, con creación de gráfico. Ah, y el rango de entrada contiene datos. Ah, porque no leí que tenía rótulos. Listo. Ahora sí. Ahí está, y como siempre la gráfica me la saca por allá a un lado. Hay una pregunta, me están haciendo aquí una pregunta y vale la pena que la discutamos. Y es, bueno, profe, ¿y por qué los datos están cargados? Miren que la distribución está cargada a un lado. ¿Sí? Cojamos, démosle, peguemos las barras sin, o sea, le quitamos acá el espacio. Si ustedes se dan cuenta, esto tiene el comportamiento de una normal, pero está sesgado hacia el lado izquierdo. Eso es precisamente lo que me dice el coeficiente de asimetría. Este coeficiente de asimetría de 0.4 lo que me está diciendo es eso, que la curva, cuando es positivo, sesga a la izquierda, cuando es negativo, sesga a la derecha. Entonces lo que me está diciendo es eso. ¿Por qué pasa? Digamos que eso es una buena pregunta, pero esa pregunta no es, o sea, que, que ese sesgo esté no es estadístico, es de los datos. ¿Sí? O sea, digamos que esa es como una primera cosa que uno puede ver de los datos, y es que aunque los datos se comportan como una normal, están sesgados, están yéndose hacia eh, hacia la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Y acá les recuerdo ese análisis que hicimos la primera clase. ¿Cuál es la media? 39.2. ¿Y quién es la mediana? 36. ¿Eso qué quiere decir? Que el 50% de los casos está de 36 hacia abajo y la media es 39. Por ende, más de la mitad de las personas contagiadas con COVID o de casos reportados de COVID están por debajo de la media. ¿Sí? Y ese comportamiento está. Si yo voy y le hago la estadística descriptiva a cada una de las muestras, voy a encontrar que las medianas, voy a buscarlas aquí en estas muestras rápidamente. ¿Sí? Voy a buscar acá medianas. Voy a buscar las medianas de esto.
y ustedes se van a dar cuenta que las medianas están en su mayoría por debajo de las medias, ¿sí? No en todos los casos, pero en su mayoría lo están. Y acá en este también hagámoslo. Mediana, pues porque ese comportamiento tiene que ser consistente con los datos. Entonces busquemos acá las medianas. Y si usted mira, la mayoría de las medianas están a la derecha de los datos. Entonces, eso lo que me está dando es una pista de la población. Ahora, ¿por qué pasa? Bueno, esa es la parte donde usted tiene que conjeturar. ¿Sí? Por ejemplo, pues el gobierno ha dado una gran cantidad de medidas de aislamiento para las personas mayores de 70 años. Y pues si yo miro acá, del 73.2 en adelante, es una sección bien pequeñita. ¿Sí? Es una sección pequeñita. Y a los menores, a los niños, a los jóvenes también se los ha tenido aislados. Entonces, esa proporción también es pequeñita. ¿Quiénes son los que salen? Los que trabajan. Y ese es el grueso del centro. Por eso es que está acá. Entonces, finalmente, ¿dónde tienen que estar la mayor cantidad de... ¿Dónde tienen que estar la mayor cantidad de contagiados? Pues la gente que se mueve, porque son los que están expuestos al contagio o mayormente expuestos al contagio. ¿Sí? Entonces, esos son como los primeros análisis que uno puede ir haciendo. De hecho, miren que usted acá tiene, y pensándolo en los ejercicios que teníamos ahorita, mire que acá tiene la media de la población, acá tiene la desviación estándar, ¿sí? De la población, porque en ese caso usted está hablando de todos los infectados, ¿no? Y usted aquí tiene medias muestrales, ¿sí? Entonces usted, por ejemplo, podría pensar en cuál es la probabilidad, y para enganchar esto con el ejercicio, con los otros ejercicios que nosotros teníamos ayer, ¿cuál es la probabilidad de que usted saque una muestra? ¿Cuál es la probabilidad de sacar una muestra de 25 personas con promedio de edad 30? ¿Listo? Entonces, esto es igualito a lo que hacíamos la clase pasada, ¿sí? Ya, y lo estamos haciendo ya para enganchar un poquito. Acá me hace una pregunta de cómo se sacan los intervalos. Yo fijo un número. Para hacer los histogramas, yo lo que hago es que fijo un número, ¿sí? Entonces, ¿cuántos intervalos quiero hacer? 10. Entonces, vengo y busco el rango. La edad mínima de un infectado es 0. La edad máxima, según los datos, es 122. Entonces el rango pues es 122 menos 0, 122. Y eso lo parto en 10. Entonces 122 dividido 10, ¿cuánto da? 12.2. Y si ustedes se dan cuenta, lo que hago acá es ir sumando de a 12.2. Entonces 12.2 más 12.2, 24.4. Más 12.2, 33.6. Y así sucesivamente se van armando. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo obtenga una muestra de 25 personas con edad de 30? Si usted se da cuenta, esa estructura de problema que tengo ahí, pues ya es idéntica a las que teníamos ayer en clase y es una pregunta que yo puedo resolver utilizando lo que nosotros habíamos visto de la clase anterior, ¿cierto? Eh, yo sé que esto tiene opción de... Bueno, no me voy a poner aquí a matarme la cabeza. Hagámoslo acá rápido. Entonces, para este caso del COVID que tenemos, ¿quién es mu? Entonces, mu es 39.25. Pues 24 y monedas, ¿no? ¿Quién es la desviación estándar? Eh, corramos esto un poquito para allá. Eso, para poderlo ver. ¿Quién es la desviación estándar? 18.50. Y lo que me dicen es que quiero una muestra de 25 personas y que el promedio sean 30. O sea, quiero la muestra de 25 personas cuyo promedio sea 30. Y si ustedes se dan cuenta, esto se ajusta al modelo de ejercicio que hacíamos la clase, todavía no es del ahorita buscamos un intervalo de confianza también sobre el del COVID, como para que nos quede mejor, ¿ya? Entonces, puedo venir y puedo buscar un intervalo que cumpla esa condición. ¿Listo? Con la formulita que teníamos, descentralizarlo
y de buscar el Z, ¿vale? Entonces voy a buscar acá para mostrarles un ejercicio. Estos, miren. Estos eran los ejercicios que teníamos como el de la bujía, ¿no? Es la misma historia. Entonces, lo que hay que hacer es calcular el error, ¿cierto? Buscar el Z y buscar la probabilidad. ¿Listo? ¿Cuál era la fórmula para ese error? Esa la teníamos acá, para que las recordemos también. De hecho, podemos recordarla acá del problema de las bujías, que ahí afortunadamente en el libro nos ponen las fórmulas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Calcular el error típico de la media muestral. Entonces, ese error típico de la media muestral, para nuestro caso particular, es sigma, que sería 1850, sobre la raíz de 25. O sea, sería 1850 sobre 5. Voy a dejar todas las operaciones indicadas porque ahorita las voy a ir a hacer a Excel. ¿Listo? Y calcular la probabilidad de obtener una media que sea 30 o menos. Pues tiene que ser calcular la probabilidad de que Z sea menor que el Z normalizado, es decir, 30 menos 39,25 sobre el error, que es, bueno, sobre lo que me dé el sigma de X. ¿Listo? ¿Queda claro esto? O sea, este es el esquema del ejercicio que hay que hacer. Y entonces ya lo vamos a hacer, pues lo vamos a hacer aquí rápidamente en Excel. ¿Listo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el error típico, es decir, el sigma de X. Entonces, acá, error típico. Y ese error típico tiene que estar dado por la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de muestra que yo quiero, que es 25. Bueno, voy a ponerlo sujeto de una celda para que lo podamos ahorita mirar con otros valores. ¿Listo? Entonces acá voy a poner muestra de 25. ¿Listo? Entonces, para una muestra de 25, el error típico va a ser este. Luego vimos que después de calcular el error típico, que ya lo tenemos acá, ¿sí? Este error típico es 3,70, bla, bla, bla. Tengo que venir y calcular el Z. ¿Listo? Entonces, el promedio, bueno, la media muestral que yo quiero estimar es 30. Perdón, media muestral solamente. La media muestral que yo quiero estimar es 30. Y pues lo primero que necesito es buscar mi valor de Z. Y entonces mi Z va a ser igual, abro paréntesis, a este menos esta de acá sobre el error. Y ahí tengo el Z. Y finalmente, pues vengo y busco la probabilidad. ¿No? Lo que me queda es buscar la probabilidad para ese valor de Z. ¿Tiene sentido que el Z sea negativo? Sí, porque yo estoy buscando una media muestral de 30 y pues la media es 39. Entonces estoy por debajo. ¿Listo? Y entonces, pues, la probabilidad termina siendo buscar acá distribución. ¿Sí? Entonces nosotros ya sabemos que es distribución normal estándar. ¿Sí? Y que, perdón, qué pena, se me fue ahí el resto del comando. Y que el argumento de distribución normal estándar es simplemente el Z y verdadero, porque queremos que me bote la acumulada. Y voy a hacerle aquí porcentaje porque me gusta más leerlo así. La probabilidad de que yo saque 25 personas contagiadas cuyo promedio de edad sea de 30 años es bastante bajita, es del 0,62%. Pero ¿qué pasa si yo le subo la edad? Es decir, ¿qué pasa si yo quiero que el promedio, ya no quiero sacar una muestra de personas que tengan
30, sino que tengan 37 años. De inmediato sube, y sube mucho más. ¿Por qué razón? Ah, porque estoy mucho más cercano a la media. De hecho, estoy entre la media y la mediana. Entonces, la probabilidad de que yo saque una muestra tan joven es muy alta. ¿Y será que qué tan probable será que yo saque una muestra de viejitos? ¿Qué tan probable será que si yo saco 25 personas, la edad promedio de esas personas sea 55 años? O menos. Ah, pues 55 años o menos. Es una probabilidad altísima. ¿Por qué razón? Pues porque recuerden que estoy acumulando, ¿no? Pero si estoy diciendo que sacar una muestra de 55 años o menos tiene una probabilidad prácticamente del 100%, sacarla de 55 o más, es decir, de solo viejitos, es una probabilidad casi nula. ¿Sí? Voy a dejar este como en formato general, como lo teníamos. Entonces miren que en ese caso daría que no. Entonces, también quiero aprovechar, voy a dejarlo en 36, por ejemplo, para mostrarles un poquito cómo funcionaba lo del tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces voy a dejar fijo el tamaño de muestra 36. Quiero sacar una muestra que tenga 36 personas, perdón, una muestra de gente cuya edad promedio sea 36 años. ¿Qué probabilidad tengo de esos datos del COVID de sacar una muestra y que el promedio de edad de esas personas sea 36 años? El 19%. Pongámosle menos gente a la muestra. Pongámosle solo 10 personas. La probabilidad cae. Pongámosle más personas. Pongámosle 100 personas. ¿Mm? Entonces, ahí empezamos a ver cómo ese valor de la probabilidad, si quiero sacar 1000 personas, pues esos valores también empiezan a modificarse. Recuerden lo que veíamos, ese porcentaje de la muestra también va a afectar. Voy a ubicar este valor más alto, más cercano a la media, como 38, por ejemplo. Y en ese sentido, mire que si usted pone también muchísimas personas, es difícil. Si pongo 20.000 personas, la probabilidad de inmediato se me cae. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque cuando usted está haciendo este proceso, entre más grande sea la muestra, pues ya también más difícil va a ser, comparada con el error. Entonces, por eso hay que buscar un número de muestra. Miren que el que teníamos, voy a buscar uno parecido al que teníamos al comienzo, 64. Ahí las muestras me dan bien. Y 64 es una muestra pequeña, ¿no? Son 90 y pico de mil de casos, 64 es poquita gente. ¿Listo? Finalmente, para poder cerrar esta parte, voy a revisar otra parte de la teoría que vimos ayer y es la de los intervalos de confianza. ¿Listo? Para que lo hagamos acá en Excel también, porque pues es importante que lo miremos. ¿Listo? Y entonces, los intervalos de aceptación y estos intervalos de aceptación, pues los vamos a buscar con la misma ejercicio que estábamos haciendo la clase de ayer, con un alfa del 5%. Entonces, lo que nosotros tenemos claro es que la fórmula lo que me dice es que debo buscar el error típico, pero mire que el error típico yo ya lo tengo acá. ¿Sí? El error típico ya está calculado. Y el intervalo de confianza pues tiene que ver con el Z para ese porcentaje. Entonces lo vamos a calcular rápidamente. Entonces alfa es 0,05. Tengo que calcular alfa medios. Y pues alfa medios es la mitad del alfa. Listo. Y ahora necesito calcular 1 menos alfa medios. ¿Por qué razón necesito calcular 1 menos alfa medios? Recuerde que Excel le calcula a usted la probabilidad a la izquierda. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de esta cola superior, en realidad tengo que calcular la probabilidad de esta cola inferior. Y entonces, vamos a calcular distribución normal. Necesitamos la distribución normal estándar. ¿Sí? Entonces, espérense acá, colocamos más letricas para que se vea mejor. Distribución. La distribución normal, en este caso, lo que necesito es la distribución normal estándar inversa, porque yo ya sé cuánto es el área, ¿cierto? Entonces, la probabilidad es esta, y quiero el Z. Y ese Z es 1.96, o bueno, 1.95 del valor. ¿Listo? Entonces, este de acá es Z de alfa medios. Ese es el Z de alfa medios. Y para armar un intervalo de confianza, yo tengo que multiplicar Z de alfa medios por el error.
Entonces aquí vamos a poner, eso va a ser la longitud del intervalo. La longitud del intervalo va a ser z de alfa medios por el error. Y entonces, ahora sí voy a escribir acá mi intervalo. Y mi intervalo pues tiene que estar dado por la media menos esto. Y la media más esto. Es decir, voy a tratar de ponerlo para que se vea como debe verse. Entonces, listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo voy a sacar muestras de 64 personas, ¿ya? Esas muestras de 64 personas, con un 95% de confianza, deben tener un promedio de edad entre 34,7 y 43,7. Y de esa manera, pues puedo en este conjunto de datos real también generar un intervalo de confianza.